Tengo el honor de vivir en un país tan culturalmente rico como México, y como celebración de esta Semana Patria, les traigo 3 leyendas urbanas de México. Espero que las disfruten. Este video será la primera parte de 2 que haré con motivo de esta celebración. El segundo se subirá el día 17 de septiembre a este canal. El Puente de la Venganza. En 1856, Duarte de Sarraza, caballero portugués de buena presencia, conoció a doña Margarita Jáuregui, ya en edad núbil, en una fiesta virreinal, y la cortejó hasta hacerse novios. Ella era cuidada por su tío, el sacerdote don Juan de Nava, quien investigó la vida del caballero portugués y descubrió que tenía una vida disipada, muchas deudas, y se había casado con 2 mujeres. Así que le prohibió a su sobrina seguir el noviazgo. Pero ella hizo caso omiso para tener un romance furtivo. Al caballero portugués también le prohibió lo mismo, ni acercarse a la casa ni al puente cercano. Como el sacerdote siempre se opuso al romance, Duarte tuvo deseos de matarla de amor. Un día Duarte fue a casa de su amada para convencerla de escapar y para casarse. Pero repentinamente vio a don Juan caminando por el puente. Duarte, ya iracundo, llegó al puente. Discutió con el sacerdote hasta que, fuera de sí, con muchísima fuerza le clavó un puñal en la frente. Aquel cayó muerto y Duarte lo tiró al agua. Como muchos sabían de la oposición del sacerdote, Duarte se ocultó durante casi un año. Una noche regresó por doña Margarita y para llegar a su casa tuvo que pasar por aquel puente. A la mañana siguiente fue encontrado muerto, con una mueca de terror, estrangulado por un esqueleto sucio, vestido con una sotana hecha a jirones que tenía clavado un puñal en el cráneo. Obviamente era el espíritu de aquel sacerdote que fue asesinado a sangre fría, que se vengó de don Duarte. Tiempo antes, debido a esa leyenda, al puente y a la calle que después se formó se le llamó la calle Vieja, y después se renombró el Puente de la Venganza. La Piedra Encantada. En la alcaldía Tlalpan, en la colonia llamada Fuentes Brotantes, se encuentra un arroyo que la atraviesa. Es un lugar de donde los pobladores nativos son fervorosos creyentes católicos. A mitad del poblado, junto al arroyo, se encuentra una piedra de dimensiones enormes. La piedra realmente es una roca, pero los pobladores la han llamado siempre la piedra. Cada 2 años, el 24 y el 31 de diciembre, la piedra desaparece y en su lugar aparece una tienda miscelánea. Si alguna persona ingresa a comprar algo, la tienda se cierra y nuevamente aparece la piedra encantada. Se dice que en el interior de dicha roca se encuentran cavernas que conducen a distintos destinos y han sido pocos los que han logrado salir de allí eligiendo la caverna correcta. También se cuenta que allí es el refugio de la Llorona, que sale por las noches a caminar por la orilla del arroyo y llega hasta el pequeño lago que se encuentra en el poblado. En el islote se sienta en las noches en espera de un enamorado. Antes del amanecer, se refugia en la piedra encantada. El difunto ahorcado. El domingo 14 de marzo de 1746, en la Ciudad de México, por el Palacio del Arzobispado, los habitantes vieron pasar a una mula, en la que iba montado un indígena, y ese sostenía a un caballero para que no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués, y haciéndoles compañía, iba a su lado el pregonero, a la usanza de la época.
tocando la trompeta para hacer público el delito que dicho hombre había cometido. Los habitantes de México se enteraron que hoy día, domingo, a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos en la cárcel de la corte, este hombre se hizo el enfermo y se quedó en la enfermería, el cual estaba en la cárcel porque había asesinado. Informaron esto a los alcaldes de la corte, los cuales hicieron las averiguaciones correspondientes para saber si había algún cómplice en este delito. Se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara la pena capital, a la que había sido condenado por el crimen que había cometido. Pero ese día se festejaba el día de Santo Tomás de Aquino y no se permitían las ejecuciones. Pero por los delitos cometidos, concedió la comunidad eclesiástica se realizara en la Plaza Mayor, como escarmiento para todos aquellos que cometieran los mismos actos. Todo lo presenció el pueblo, pues bien sabían que la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil al reo, pues quemaban la imagen si se encontraba ausente, o en su caso, se desenterraban los huesos si ya estaba muerto. Después de pasear el cadáver por toda la ciudad, la comitiva y el portugués hicieron alto en la Plaza Mayor y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real. Todo el procedimiento se ajustó al ajusticiamiento de los vivos, a excepción de no llevarles el Cristo de Misericordia, que era costumbre para ejecutar a los sentenciados, pero siempre y cuando no fueran suicidas o impenitente como era el caso del portugués. Después de realizada la ejecución, comenzó a soplar un viento tan fuerte que las campanas de la iglesia se tocaban solas. Las capas y los vestidos de las personas presentes, así como los sombreros, volaban con fuerza. Era tal la superstición de la gente diciendo que ese aire tan fuerte era porque el portugués tenía pacto con Satanás y que ese caballero era el mismísimo diablo. La gente curiosa se acercaba y le hacía cruces. Los jóvenes lo apedrearon toda la tarde, hasta que los ministros dieron la orden de llevarse al ahorcado a San Lázaro, donde fue arrojado a las aguas sucias y pestilentes del lago. La noticia de la muerte del padre Anselmo Martínez se extendió rápidamente por la colonia donde vivía. Tenía 84 años de edad, de los cuales los 10 últimos los había pasado en México, pues quería morir allí, de manera que pidió a su orden permiso para vivir los años de su jubilación en nuestro país. Fue quizás el sacerdote más querido, continuamente se le veía visitando enfermos y caminando por las calles de la colonia, saludando a su rebaño, pues era un pastor de almas. Hasta el último día de su vida se preocupó por cumplir con sus obligaciones, repartiendo las despensas y dinero a los necesitados. En la noche entregó su alma al Creador. Fue un funeral memorable. Asistió mucha gente, incluso aquellos que no formaban parte activa de la iglesia. La tristeza en el ambiente era generalizada y casi tangible. El cuerpo del padre Anselmo fue colocado cuidadosamente en el centro de la iglesia, al pie del altar, para que los feligreses rindieran un último homenaje a tan buen hombre. Toda la colonia se movilizó en autobuses, microbuses, taxis y autos particulares para acompañar al padre Anselmo a su última morada en el Panteón Jardines del Recuerdo. Nadie había visto un cortejo tan numeroso. Incluso los sepultureros pensaron que el fallecido era un político, otros que un narcotraficante, pero no supieron su identidad hasta que días después, ya acomodada la tierra, se colocó la lápida que decía: Anselmo Martínez, mantenemos sus restos entre nosotros, su alma ya con Dios está. Tiempo después, los sepultureros empezaron a notar actividad extraña cerca de la tumba del padre Anselmo, pues pese a poner tanto empeño en cuidar el pasto de la tumba, este siempre aparecía maltratado por pasos.
A menudo se observaban también los círculos. Los sepultureros pensaron que quizá la gente que visitaba la tumba era la responsable de estas marcas, y por ello se quedaban cerca para revisar que no pisaran el pasto. No obstante, nunca vieron a algún visitante pisar la tumba ni maltratar el pasto, y mucho menos el objeto con el que marcaban los misteriosos círculos. Una noche, Vicente Cortés, uno de los jardineros encargados de la sección del padre Anselmo, decidió quedarse a cuidar, pues todos creían que las marcas eran de un bromista. Nada raro vio Vicente. Cuando casi eran las 2 de la mañana, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo helado había pasado a su lado. Su piel se había erizado, sus pies inmóviles no respondieron a sus impulsos de correr. La sombra que había pasado junto a él se detuvo frente a la tumba del padre Anselmo, ante la mirada aterrorizada de Vicente. Este se arrodilló y se mantuvo así un gran rato. Vicente estaba parado en un rincón del muro donde terminaba el jardín en el que reposaban los restos del padre. Observaba en dirección a la tumba. Su terror había pasado y se había convertido en curiosidad, pues ahora que sus ojos ya se habían acostumbrado a diferenciar la sombra de la oscuridad del panteón, pudo distinguir que parecía pertenecer a un hombre, pues era esbelta y alta. Después de lo que a Vicente le pareció una eternidad, la sombra se levantó y regresó cuando pasó junto a él. Sintió ese frío que se colaba en sus huesos. Fue entonces que Vicente se pasó a retirar a su casa en la parte superior del panteón. Al día siguiente, todo lo que había visto le pareció un sueño, o quizás el fruto de su imaginación. No quiso contar la historia por miedo. Al llegar al jardín para podar el pasto, se acercó a la tumba del padre Anselmo. Ya no se sorprendió al encontrar los círculos, y supuso que correspondían al lugar donde permanecían hincados. La noche siguiente, Vicente salió de su casa. Eran las 11 y así dieron las 12 en su reloj. A su lado volvió a pasar una sombra oscura. Nuevamente sintió miedo. La sombra se arrodilló ante la tumba del padre Anselmo. Él se armó de valor y se acercó a escuchar, pero al oír algunos murmullos, su miedo pudo más y se echó a correr. Se dice que la bondad y el espíritu de servicio característicos del padre Anselmo son la causa por la que muchas almas vecinas que comparten el mismo lugar de descanso buscan la confesión con el sacerdote, y entre algunos sepultureros aseguran que el alma del padre Anselmo todavía sirve a su prójimo, aún después de muerto. Veo que llegaste hasta el final del video, y eso me alegra muchísimo. En caso de que te gustara el contenido, regálame un me gusta y comenta el video. Y por supuesto, suscríbete. Si te das cuenta, somos un canal muy pequeño, así que sería un gran apoyo si compartes el video para que pueda llegar a muchas más personas y de esa forma hacer crecer esta comunidad. Sin más por el momento, me despido. Te habló Creepypastero 99 y nos estaremos viendo en la próxima.